Estamos en vivo desde Casa de Gobierno, acto del presidente de la Nación que encabeza para el descubrimiento de un busto en honor al expresidente de la Nación, Carlos Saúl Menem. Y en las imágenes vemos justamente a la hija del expresidente, a Zulemita Menem, acompañada por sus hijos, es decir, los nietos del exmandatario de Carlos Menem, en el Salón de los Bustos, donde ya hay 27 bustos de exmandatarios, a propósito justamente de los invitados especiales, con la presencia del jefe de Estado, Javier Milei, en este acto de admiración, podría llamarse, hacia quien fuera presidente de los argentinos, hace exactamente elegido 35 años. Por eso la elección de esta fecha para el homenaje a Carlos Menem en la Casa Rosada. Bueno, desde siempre el presidente de la Nación exaltó la figura de Carlos Saúl Menem. Vamos a sumarnos a lo que está sucediendo en Casa de Gobierno. Diversificaron las exportaciones y mejoraron los salarios, provocando esto una modernización de la organización económica. En los 10 años de su gobierno, la Argentina vivió en un clima de libertad irrestricta en el que prosperó la cultura, la educación, las ciencias y la innovación tecnológica. En este momento, invitamos al señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, al señor Eduardo Menem y a la señora Zulemita Menem a avanzar hacia el sector donde se encuentra el busto del señor expresidente, doctor Carlos Saúl Menem. De esta manera queda formalmente inaugurado el busto del señor expresidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, en el Salón de los Bustos de esta Casa de Gobierno. Habla a continuación la señora Zulemita Menem. Bueno, no estoy muy acostumbrada a hablar ante un presidente, solo lo hacía delante de mi papá, así que voy a intentar hacerlo. Buenos días, señor presidente. Señor ex vicepresidente de papá, tío, señora Karina Milei, y a todos y a cada uno de los presentes que de alguna manera formaron parte de su vida, de nuestras vidas. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón que finalmente se concrete en este acto una fecha con tan importante significado. 35 años después del triunfo de mi padre. Como hija de Carlos Saúl Menem, me siento muy honrada de estar aquí, después de haberlo acompañado durante su ejercicio a la presidencia, desde mi infancia hasta su último latir. Esto me permite decirles que conocí profundamente a mi padre en su faz política y asegurarles que él llevó a cabo su tarea con enorme dedicación y orgullo. Fue un hombre con un gran carisma, de una cordialidad reconocida, con un notable espíritu transformador y una capacidad de trabajo incansable. Gran firmeza en la toma de decisiones y de una claridad y visión que le daban fuerza a sus convicciones. Papá fue un caballero de la política. Estas son algunas de las razones de mi orgullo y lo recordaré siempre con eterna admiración. Gracias. Con posterioridad a que mi padre dejara el ejercicio de la presidencia, su nombre fue sometido por muchos a expresiones descarnadas y hasta injuriosas, a las que él nunca contestó.
Por eso digo que aprendí también y mucho de sus silencios. Sin embargo, aquellos que pusieron sus mayores esmeros en humillarlo no pueden negar la transformación que vivió nuestro país, la modernización y la inclusión en el mundo durante su gobierno, que desde aquel momento no se han repetido. Cuando le pedí al señor presidente que se emplace en esta galería el busto de mi padre, le expresé, a mi entender, que no se trataba de una cuestión de carácter particular, sino del derecho del pueblo argentino de tener debidamente acreditada su historia y valorada sus instituciones. En este hall de honor se concentra una parte de nuestra historia. Hombres que con orientaciones diferentes y en situaciones diversas ejercieron la presidencia de la nación. Es por esto que le agradezco sinceramente, señor presidente, y le deseo como ciudadana todo el éxito que su dedicación y su tarea merecen. Por la memoria de mi padre, el presidente Carlos Saúl Menem, celebro su inclusión en esta galería. Muchas gracias, en nombre de mi madre, de mis hijos y de toda mi familia aquí presente. Gracias. Dirige la palabra a continuación el señor Eduardo Menem. En primer término, buenos días a todos. Quiero agradecer al señor presidente de la Nación, a la señora secretaria general de la Presidencia, por el gesto que han tenido de colocar e inaugurar el busto del presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, en este salón de los bustos de los expresidentes. Por otra parte, el presidente Milei, aún antes de ser presidente, tuvo la valentía de resaltar y hablar lo que en realidad había sido el primer gobierno del presidente Menem, a quien él calificó como el más exitoso, el mejor gobierno de la historia, en base a un sistema que establece cómo recibió el gobierno cuando llegó y cómo lo dejó cuando abandonó. Los resultados obtenidos le daban ese resultado favorable, que el señor presidente lo ha destacado muchas veces. Además, yo reconozco, señor presidente, su valentía para decirlo, porque cuando alguien hablaba y habla bien del presidente Menem, sale el elenco permanente de denostadores, de depredadores de las honras y de los honores ajenos, tanto de opositores como de ciertos sectores de la prensa. Además, reconozco su deferencia al fijar esta fecha, 14 de mayo, porque fue el día en que Carlos Menem ganó por primera vez la presidencia de la Nación. Así que es una fecha que para nosotros tiene un significado especial, por eso le agradezco esta deferencia. La verdad que este busto tendría que haber sido colocado antes, porque estaba ahí en algún rincón o en algún lugar. Pero bueno, las mezquindades políticas, las miserabilidades de la política hicieron que no esté acá donde, por gentileza del presidente de la Nación,
lo ha colocado acá. Es para mí muy difícil hablar en este acto, por eso, contrariamente a mi costumbre, he traído notas para leerlas, porque la verdad que me siento muy emocionado, porque acá está toda la familia, están los amigos, están sus ex colaboradores, están los que han trabajado con él durante todos los años que ejerció la presidencia, y algunos de ellos lo vienen acompañando desde que fue gobernador en La Rioja. A todos ellos yo les doy mi agradecimiento por estar aquí presentes. Yo les decía que estoy emocionado porque más allá del orgullo que siento por ser su hermano, que llegó a donde todos saben, sino también porque fue mi mejor amigo, mi guía en la política, en la cual incursioné siguiendo sus consejos, lo que me posibilitó tener el privilegio y el honor de acompañarlo en gran parte de esa larga y exitosa trayectoria. Nuestro ilustre comprovinciano Joaquín B. González, al despedir los restos del presidente Roca, Julio Roca, decía: hay vidas cuyo relato exigen o la amplitud del libro o la concisión del bronce. En este caso yo digo del mármol. El libro ya lo estoy escribiendo. Por lo pronto tenemos aquí la concisión del mármol. Es tan extensa e intensa la actividad de Carlos que me voy a permitir señalar algunas de las características que yo pienso que hay que señalar. En primer término, era un fiel creyente de la democracia y toda su extensa e intensa trayectoria política se desarrolló siguiendo ese fundamental principio, el de la democracia, como quedó demostrado al ser elegido por el voto popular 3 veces como gobernador de La Rioja, 2 veces presidente de la Nación y 3 veces como senador nacional. Nunca ocupó un cargo que no haya sido por voluntad del pueblo. Como buen demócrata, al decir de Camus, que definía la democracia de esta forma, ejercía la humildad social, lo que significa vivir en la deliberación, no en lo fatalmente impuesto. Carlos era amante de la paz, era un fiel amante de la paz y por eso firmó todos los convenios de Argentina sobre no proliferación nuclear y además firmó con Brasil un acuerdo de controles recíprocos en materia nuclear que fue tomado como modelo en el mundo. Además, solucionó todos los problemas limítrofes que tenía Argentina, ¿no? La frontera más extensa con Chile, que teníamos 24 conflictos limítrofes, se resolvieron 22 en vía directa. Otro, el de Laguna del Desierto, lo ganamos por un arbitraje, debe ser de los pocos arbitrajes que ganó Argentina. Y el último, el de hielos continentales o campo de hielo, como le llaman los chilenos, se resolvió por acuerdo entre los parlamentos de los dos países y se firmó también, terminando con todos los conflictos de limítrofes. Digo también que era un amante de la paz por las misiones que envió a los lugares donde había problemas limítrofes y problemas de enfrentamientos. Las fuerzas argentinas se ganaron el reconocimiento de todo el mundo por haber estado en las fronteras calientes, como en Chipre, como en Yugoslavia, también estuvieron en Haití. O sea, 11.000 oficiales y suboficiales argentinos estuvieron con los cascos azules. Y además
el presidente Menem creó los cascos blancos para intervenir, aprobado por Naciones Unidas, para intervenir ante catástrofes naturales e intervinieron en varios casos en ese sentido. Por otra parte, Carlos fue un verdadero líder, eso es indiscutible, por naturaleza propia, porque demostró tener las condiciones para hacerlo, tales como la seguridad y la confianza de considerarse como tal. Él no solo era, sino que se consideraba un líder. Y tuvo la valentía y el poder de decisión demostrado cuando tuvo que asumir su primer mandato presidencial 6 meses antes de lo que correspondía, en medio de un tremendo caos social y económico. En base a ese liderazgo y el poder de decisión que tenía, pudo realizar la más importante reforma del Estado y de la economía que posibilitó derrotar a la hiperinflación y al consiguiente desastre económico causado por ella. No se amilanó cuando a raíz de las reformas que hicieron y de las privatizaciones, lo acusaron de vender las joyas de la abuela. Entre esas joyas de la abuela estaba la compañía telefónica, que tardaba 10 años en colocar un teléfono, y después de las privatizaciones tardaron 48 horas para instalar un teléfono, y además entró la telefonía móvil en nuestro país. Como decía alguien, cuando Carlos asumió el gobierno no teníamos teléfono, y cuando se fue había hasta telefonía móvil de la más avanzada del mundo. La contrarreforma efectuada por el kirchnerismo hizo retroceder al país en todos esos aspectos, hasta dejarlo en la situación calamitosa al terminar sus gobiernos. Los implacables críticos a su gobierno omiten de señalar que gracias a la convertibilidad pasamos a tener una estabilidad económica por 9 años, mientras el PBI creció más del 48%, único en la historia que creció de esa forma en ese tiempo, y el PBI interno per cápita el 31%, el tercero más alto de la historia, solo superado por la década 1880, 1890 y 1910-1920. Carlos soportó un proceso de demonización realmente bochornoso. Lo soportó con entereza y dignidad. La demonización no solo a su persona, sino también a su acción de gobierno. Como se sabe, por las reformas, la modernización del campo, Argentina creció en la producción de grano, en la producción de cereales, creció muchísimo, ¿no? Triplicó la producción, y entre ellos la soja. Entonces también llegaron a demonizar la soja, porque él había crecido en el periodo de Carlos Menem, ¿no? Y alguien del gobierno llegó a decir, bueno, la soja es un yuyo. Y la verdad que se estaban recibiendo importantes sumas de dinero gracias a ese yuyo, ¿no? Y ese proceso de demonización no tenía límites, porque contrataron a un publicista norteamericano, esto fue en el gobierno de la Alianza, Dick Morris, para organizar una campaña de demonización, ¿no?, de desprestigio. Lo denunció la socia de Dick Morris después, para el cual usaron fondos públicos, algo nunca visto, ¿no?, en ese sentido.